Bienvenidos a esta inversión en las páginas finales, las últimas del Génesis. Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 50. Y arranca, ¿eh? Arranca fuerte con una escena muy emotiva, ¿verdad? Sí, la verdad. José, una figura ya poderosísima en Egipto, abrazando a su padre Jacob, ya muerto, llorando sobre él, besándolo, es un momento de dolor muy, muy inmediato. Nos sitúa de golpe en el final de una era, ¿sí? Exacto. Es el capítulo final del libro. Y nos va a contar, pues, todo lo que pasa después de la muerte de Jacob, a quien el texto, recordemos, también llama Israel. Veremos el embalsamamiento, los funerales, el viaje a Canaán para cumplir ese deseo de Jacob. Eso es, pero también, ojo, cómo resurgen esas tensiones familiares, ¿no? Entre los hermanos. Y cómo se resuelve todo eso. Y culmina con la muerte del propio José, que cierra Génesis, pero como que deja algo en el aire, una promesa. Justo, esa es la idea. Vale, pues nuestra intención hoy es justo esa, desgranar un poco todo esto, entender qué nos dice sobre la familia, los ritos, el significado de este final que en realidad parece más bien un puente hacia el futuro. Ujú. Y todo, como siempre, basándonos solo en lo que nos cuenta el texto, este capítulo 50. Así que, después de ese primer momento de duelo tan íntimo de José, ¿qué es lo primero que ocurre? Pues José actúa rápido y con la autoridad que tiene, claro. Y también se nota con un profundo respeto por su padre. Leemos que da órdenes a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre. El detalle de los médicos es interesante eso. Nos conecta con las prácticas egipcias, ¿no? Totalmente. Con las prácticas funerarias egipcias de la época. Y el texto es muy preciso con los tiempos, fíjate. Sí, menciona 40 días para embalsamar. Dice que será el tiempo que se solía tardar. Pero luego añade algo que la verdad llama la atención. Los 70 días de duelo. Eso. Y lo lloraron los egipcios 70 días. 70 días de duelo egipcio. Parece muchísimo, ¿no crees? Es un periodo larguísimo, sí. Normalmente eso se reservaba casi para los faraones. Y lo fascinante es que el texto lo recalca. El duelo egipcio. Ajá. Esto dice mucho, quizá no tanto sobre Jacob como persona para los egipcios, sino sobre la posición de José. Era intocable. Claro. Podríamos leerlo casi como una declaración política, ¿no? La familia de José y Jacob, por extensión, eran figuras importantes, bajo la protección del Estado egipcio. El narrador quiere que nos fijemos en ese detalle, en ese duelo casi nacional. Se nos dice que habla a los de la casa de Faraón, usa intermediarios, Ajá. les pide que eleven su petición. Y usa una fórmula muy respetuosa, ¿no? Apela a la gracia que he hallado en vuestros ojos. Vamos, que incluso alguien tan poderoso como José muestra respeto por la jerarquía. Y la petición es muy clara. Recuerda las palabras exactas del juramento de Jacob. Mi padre me hizo jurar que le enterrara en el sepulcro que yo cavé para mí en la tierra de Canaán. Pide permiso para ir, cumplirlo y volver. Muy concreto. Y la respuesta de Faraón, según nos cuenta el texto, es inmediata y afirmativa. Ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Sin peros. Sin peros, sin condiciones. Lo que confirma la enorme confianza, el favor que Faraón le tenía a José. Le da permiso para un viaje largo, complicado, con mucha gente, solo basándose en su palabra y en la importancia de ese juramento familiar. Y aquí es donde la descripción se vuelve, grandiosa, ¿no? La comitiva que va con José, no solo su familia, habla de todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, o sea, la plana mayor. Exacto. La administración, la corte egipcia, no era un asunto privado, para nada. Era el establishment egipcio en movimiento. Vaya. Y además de ellos, claro, toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solo dejaron atrás, nos dice, a los niños y el ganado, allá en Gosén. Y para rematar la imagen, Una caravana enorme, mezcla de duelo hebreo y pompa estatal egipcia, cruzando hacia Canaán. una procesión imponente, desde luego. El viaje tuvo que ser un espectáculo. Y el texto marca una parada muy concreta en el camino. Sí, se detienen en un sitio llamado la Era de Atad, que estaba, dice, al otro lado del Jordán. ¿Y qué pasa allí? Pues José hace otro acto de duelo. Este parece más formal, más público. Habla de una grande y muy triste lamentación. Y especifica que duró 7 días. 7 días. Un periodo de luto intenso, tradicional en esa cultura, ¿no? Exacto.
7 días de lamento muy visible. Y claro, eso llama la atención de la gente de allí, de los cananeos. Normal. Leemos que los cananeos, al verlo, dicen: «Duelo grande es este de los egipcios». Es significativo que lo identifiquen como egipcio, seguramente por la magnitud del cortejo lleno de dignitarios de Egipto, Y por eso el lugar cambia de nombre, ¿no? Lo llaman Abel Misraim. que significa literalmente algo así como duelo de los egipcios o prado de los egipcios. El nombre del lugar queda marcado por este evento, un detalle que el narrador considera importante para la memoria. Tras esa pausa ceremonial, siguen hasta el destino final, el lugar que había elegido Jacob. Correcto. Se confirma que los hijos cumplen su voluntad. Llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela. Y el narrador se para un momento a recordarnos de dónde viene ese lugar. La cueva que compró Abraham. Exacto. La cueva y el campo que Abraham, el primer patriarca, había comprado a Efrón el Eteo como sepultura familiar, delante de Mamre. Ese recordatorio es clave. No es un sitio cualquiera, es el sitio. La conexión física, ancestral, con la tierra prometida, comprada por el fundador del linaje. Cierra un círculo, ¿verdad? Totalmente. Reafirma su pertenencia a Canaán, aunque vivan en Egipto. Es un acto cargadísimo de simbolismo. Es la materialización del juramento y un anclaje a sus raíces. Estar físicamente en Macpela es una declaración de identidad y de futuro, Cumplida la misión, la gran caravana vuelve. tal como José le había dicho a Faraón. Regresan a Egipto. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él, después que lo hubo sepultado. La vida en Egipto, pues, continúa. Pero claro, la vuelta a Egipto marca un nuevo giro. La muerte del padre parece que remueve cosas entre los hermanos, vuelve la tensión. Sí. Aquí la cámara cambia, ¿no? Del ceremonial público al drama íntimo familiar. Sin el padre, que quizá funcionaba como un colchón, un símbolo de unidad, pues reaparece la culpa. Y sobre todo, el miedo. El texto lo dice muy claro. Sí. Y viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: «Quizá nos aborrezca José y nos dé el pago de todo el mal que le hicimos». Es un miedo comprensible si lo miras desde su lado. A pesar de los años, de la aparente reconciliación, la conciencia de lo que hicieron pesa. Desde luego. Y su forma de acercarse a José es, curiosa. Indirecta como mínimo. No van de frente. No. Optan por mandar un mensaje primero, y en ese mensaje le atribuyen a Jacob unas palabras póstumas, como un testamento oral. Sí, dicen algo como: tu padre mandó antes de morir, decidle a José que perdone a sus hermanos. Eso es. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Apelan a la autoridad del padre y a la piedad filial. Y terminan diciendo que son siervos del Dios de tu padre. Buscan un terreno común en la fe. Y la reacción de José es muy conmovedora. Simplemente dice: y José lloró mientras hablaban. Esas lágrimas, se pueden interpretar de tantas maneras, ¿verdad? Sí, totalmente. Dolor por la desconfianza, quizá. Tristeza al recordar. ¿O compasión por el miedo que tenían? El texto no lo explica, pero subraya esa sensibilidad de José. Y después del mensaje, ya sí se presentan ante él. Sí, y su actitud es de sumisión total. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: «Aquí nos tienes por siervos tuyos». Es la imagen de aquellos sueños de José hecha realidad, pero ahora es una sumisión voluntaria, nacida del miedo. Antes, no solo del capítulo, sino casi de todo el Génesis, diría yo, resume su visión de todo. Totalmente de acuerdo. Sus palabras son fundamentales. Primero, pone límites a su propio poder. «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?». Reconoce que el juicio final, la venganza, no le toca a él. Eso es cosa de Dios. Y luego viene esa frase famosísima que reinterpreta toda su vida, todo el trauma. Vosotros pensasteis hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a un pueblo numeroso. Ahí está el núcleo teológico. José no niega la mala intención de ellos. Vosotros pensasteis hacerme mal. No lo suaviza. No. Pero lo recoloca dentro de un plan divino mayor, mas Dios lo encaminó a bien. Es capaz de ver que su propio sufrimiento, causado por ellos, fue usado por Dios para algo más grande, salvar a la familia y por tanto al futuro pueblo de Israel de la hambruna. ¡Qué perspectiva!
Es una afirmación potentísima sobre la soberanía de Dios, la providencia, actuando incluso a través de las peores acciones humanas, Es más que perdones, es una reinterpretación que libera. y que mira hacia adelante. Y no se queda solo en palabras bonitas, les da seguridad real. Exacto. Les asegura, ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Se compromete a cuidarles, a ellos y a sus familias, y la narración cierra la escena diciendo, así los consoló y les habló al corazón. Parece una reconciliación de verdad, profunda, que calma sus miedos. Una vez resuelta esa tensión, que era fundamental, el capítulo ya avanza hacia el final de la vida de José. ¿Qué nos cuenta de sus últimos años? Pues nos da un resumen cortito pero significativo. José se quedó en Egipto con toda su familia y vivió 110 años. 110 años, que en Egipto era como la edad ideal, ¿no? Señal de una vida plena, bendecida. Justo eso, una vida completa. Y tuvo la satisfacción de ver crecer a su descendencia, la continuidad asegurada. Sí, dice que vio a los descendientes de Efraín hasta la tercera generación. Y añade un detalle muy tierno. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Sugiere una vejez rodeado de familia, cercano a nietos, bisnietos, viendo su linaje fuerte en Egipto. Ese detalle de Maquir, nieto de Manasés, refuerza esa idea de un legado próspero. Y llega el momento de su propia muerte. Sus últimas palabras, dirigidas a sus hermanos, bueno, o quizá ya a todos los hijos de Israel, son clave para lo que viene después. Son palabras de futuro, totalmente. Les dice, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hay varias cosas ahí. Lo primero, esa seguridad. Dios ciertamente os visitará. No es a lo mejor, es una afirmación, una profecía. Exacto. Segundo, conecta esa visita de Dios con la salida de Egipto. Os hará subir de esta tierra. Y tercero, vincula ese futuro éxodo directamente con la promesa original a los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. La promesa de la tierra de Canaán. Reafirma la promesa fundacional. Una promesa que va más allá de su propia vida. Y, como su padre, José también pide algo sobre sus restos. Pero hay una diferencia de tiempo muy importante. Así es. Les hace jurar a los hijos de Israel, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Su petición es que, cuando Dios cumpla esa promesa de sacarles de Egipto, entonces y solo entonces se lleven sus huesos con ellos a Canaán. Es un contraste muy interesante con Jacob, que pidió el entierro inmediato en Canaán. José parece, no sé, proyectar su propio final hacia el futuro de todo el pueblo. Es una diferencia muy significativa, ¿sí? Jacob se entierra en Canaán como un acto de fe ya hecho, asegurando la conexión física ya, ahora. José, en cambio, parece dejar sus huesos en Egipto como un símbolo de fe pendiente, casi como un ancla que le recuerda al pueblo cuál es su destino final, Canaán, y que la promesa de Dios aún tiene que cumplirse. Su entierro definitivo se pospone, queda ligado a la redención futura de toda la nación. Sus huesos se convierten en una promesa física, esperando su momento. Y con esa mirada al futuro termina el capítulo y el libro entero. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Un final sobrio, pero cargado de significado. Desde luego. Muere a la edad ideal egipcia, lo embalsaman a la manera egipcia, reflejando su estatus hasta el final. Pero su descanso es provisional. Queda en un ataúd en Egipto, no en la tierra prometida, esperando. Entonces, resumiendo un poco lo esencial de este capítulo 50, hemos visto el funeral de Jacob, que fue fastuoso, demostró la influencia de José en Egipto y cumplió ese deseo de reposar en Canaán, reforzando el lazo con la tierra prometida. Hemos visto también la resolución final de la tensión entre los hermanos. El miedo que tenían ellos se topa con un perdón extraordinario de José. Un perdón basado en esa convicción profunda de que Dios puede sacar bien, incluso del malintencionado. Y por último, la muerte de José. Que su final no es tanto un cierre como una pausa expectante. Sus restos se quedan en Egipto, embalsamados, como un recordatorio físico de la promesa de Dios de intervenir en el futuro, para llevar al pueblo de vuelta a Canaán. La idea clave, yo creo, es cómo este capítulo cierra la era de los patriarcas como individuos. Los hijos de Israel están ya establecidos. Son muchos,
viven seguros en Egipto gracias a José. Pero la historia no acaba mirando hacia adentro, sino hacia afuera, hacia el futuro, hacia la promesa de Canaán. Ujú. Y esa promesa se vuelve muy física, muy concreta, en ese juramento sobre los huesos de José, que se quedan esperando el éxodo. Es un final que es, en sí mismo, una transición, una promesa pendiente. Y esto nos deja con una reflexión final, pensando solo en lo que hemos leído aquí. Vimos el esfuerzo enorme, la inmediatez, para llevar y enterrar a Jacob en Canaán, conectándolo físicamente con la promesa. Pero José, que es una figura igual de central, es embalsamado y su ataúd se queda en Egipto, esperando una acción futura de Dios para trasladar sus huesos. Claro. Si pensamos solo en esa diferencia tan marcada en el destino inmediato de los restos del padre y del hijo, ¿qué nos podría estar sugiriendo el texto sobre cómo estaba el pueblo de Israel al final del Génesis? O quizás sobre, no sé, la naturaleza misma de las promesas de Dios y la paciencia que a veces requiere que se cumplan, tal como se nos cuenta en este relato. Es una pregunta que el propio texto deja ahí, flotando, mientras cerramos este primer gran libro.